Pero también como discípulos que estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. Es importante que nosotros demostremos con evidencia que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que muchas veces solamente nos volvemos oyentes y creyentes de los que oímos y decimos, sí, lo creemos. Pero en el tiempo de la práctica o en las situaciones donde tenemos que hacer algo o dar un consejo o poder ayudar a alguien más, difícilmente luego entendemos cuál es el propósito de lo que nosotros podemos dar. Pero me gustaría comenzar, hermanos, y me gustaría escuchar a alguno de ustedes. Para ustedes, ¿qué es crecimiento? ¿Ustedes cómo consideran el crecimiento? Así que no se peleen, levante su mano. Entre más se tarde, más me tardo. Entonces usted decida. Pero dígame, ¿qué es crecimiento? ¿Qué considera que es crecimiento? ¿Alguien tiene mi cara? Madurar. Hermanos, ¿qué entendemos por crecimiento? Porque tenemos que, ¿cómo, perdón? Aumentar, avanzar. Un desarrollo progresivo. Desarrollo progresivo. Ir a otro nivel. Ok, otro nivel. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más es crecimiento? Es para que todos nos instruyamos. No detenerse. No detenernos, ok. Mire que, ¿cómo? Construir. Dar frutos. Pero no sanamente. A veces Okay. podemos crecer y expandernos y, como nos ha comentado nuestro pastor, ser como esos cabezones, ¿verdad? Pero cuando tenemos un verdadero crecimiento sano, trae cambios, trae fruto, trae restauración, Okay. y también trae sanidad. Sí, porque recuerda que nuestro pastor luego nos dice que solo lo que tenemos es cabeza grande. Pero, o como dice nuestro pastor, luego somos enanitos o cabezones. Y cuando hablamos de crecimiento tiene que ser algo que también se va transformando, porque cuando usted era bebé no sabía hablar, solamente a lo mejor entendía por el oír, tal vez no sabía caminar, fue creciendo, empezó a caminar, fue creciendo, empezó a querer tener texturas en sus manos, siguió creciendo, empezó a gatear y llegamos a un punto donde ya lo podíamos hacer, podíamos correr, podíamos hablar, podíamos gritar, entendíamos qué era lo que nos divertía, pero mire que en el diccionario común dice que el crecimiento se entiende principalmente como desarrollo espiritual y, como decían, y madurez. Es el proceso continuo de transformación. Entonces el crecimiento también tiene, como le decía ahorita, tiene que tener una transformación. Como usted y yo, ¿a qué venimos hoy? A oír. ¿Qué? La palabra de Dios. Eso tiene que traer crecimiento. ¿Qué va a traer el crecimiento? Transformación. Y eso es a lo que venimos. Porque a veces, hermano, yo puedo ver en este tiempo que nos hemos vuelto muy oidores y nos gusta oír y nos gusta decir sí, amén, gloria a Dios, pero cuando se lleva a la práctica es donde nos están reprobando a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque la práctica tiene que traer una transformación. Si usted se transforma de un momento a otro, entonces tiene que dar evidencia de que el Señor lo transformó. Pero también puede haber una transformación que lleve su tiempo, como decía el pastor Francisco, como un proceso, ¿verdad? Unos podemos decir, y algo que me impactaba que decía él, es que podemos decir, es que el enemigo me está procesando. No, a lo mejor Dios te está probando para ver qué calidad de persona somos. También dice en el mismo, dice, transformación interior, mediante el cual una persona se asemeja cada vez más a Jesucristo. O sea que la cercanía tiene que reflejar nuestra cercanía con Dios, nuestro crecimiento espiritual, porque estamos hablando de un verdadero crecimiento, pero espiritual. Dice, Dios es quien de este crecimiento, Dios es quien da este crecimiento, el cual requiere el estudio de su palabra, oración y obediencia. Entonces, para crecer, hermano, no es que diga usted, yo ya crecí porque llevo 10 años en la iglesia, ya crecí porque he permanecido. No, tiene que estudiar la palabra, orar, interceder y clamar y ser obediente. Ahora yo le pregunto, si estudiamos la palabra tenemos un crecimiento y un conocimiento,
Si oramos, podemos aplicar la palabra ayudando a otros, pero la obediencia nos dice qué tipo de carácter tenemos. Porque yo le pregunto, y otra vez vuelvo, y aquí está mi hermano Román. ¿Qué es obediencia, Román? ¿Desobediencia? No, obediencia. Obediencia a sujetarse a la autoridad. Sujetarse a la autoridad. Entonces quiere decir que la obediencia nos mete en una cubierta, bajo una cubierta de alguien que no está terminado tal vez, pero que está siendo equipado. Porque recuerde que nuestra hermana Sure nos compartía de quién. No, ¿qué personaje? Ezequiel, bien ahí. De Ezequiel. ¿Y qué decía de Ezequiel? A ver, recuérdese, hermano, porque eso es crecimiento. No le estoy preguntando para hacer tiempo. Eso de que usted conozca y entienda la palabra y diga, yo aprendí eso, eso es crecimiento. Por eso me interesa escucharlo. Era un sacerdote. Fue llevado cautivo. Algo que me llamaba la atención fue que decía, lo llevaron 5 años fuera, no, lejos. No le habló el Señor en 5 años. Y usted pudiera decir, como ella decía, a lo mejor, y yo le decía a mi esposa, tal vez él no estaba siendo preparado y equipado para su tiempo presente. ¿Por qué se lo llevaron? Pero sí lo prepararon para el tiempo futuro. Y ahora yo le pregunto, ¿por qué estamos en un discipulado de familia? No nos están equipando solo para el tiempo presente, sino que en un futuro usted tiene que dar la evidencia de que ha crecido. Porque no pueden crecer más las manos que los pies, porque sería deformidad. Y en Dios nada es deforme, todo es forma, todo es perfecto. Entonces tenemos que dar evidencia realmente de que crecemos, ¿verdad? Una de las cosas cuando uno crece, hermano, en el inicio alguien nos ayuda. Cuando somos pequeños, alguien nos ayuda a crecer, papá y mamá. En el caso de que no hubiera papá o mamá trabajando, abuelita, abuelito, pero siempre en nuestra vida hubo alguien que nos decía, te tengo que ayudar a crecer. Nos llenaron de conocimiento, nos llenaron de unciones, nos llenaron de cosas buenas, nos llenaron de cosas malas, nos llenaron de doctrinas equivocadas. Pero conforme usted va creciendo, llegó a su niñez y empezó a entender qué era lo bueno y lo malo, porque ya lo entienden. Después llegó su juventud y dice la palabra, instruir al niño desde pequeño. Entonces, si no lo instruyeron bien, estoy seguro que en la juventud nos desviamos por completo, porque no hay una instrucción, y la instrucción es dar algo que tiene que hacer uno algo. Por ejemplo, yo le puedo decir a Román el día de hoy tienes que recoger todas las sillas, a partir de hoy hasta el 2027. Es una instrucción. ¿Qué va a hacer mi hermano Román en el 2028? Ya no le vamos a tener que decir. Él por inercia lo va a hacer. Lo mismo como nos lo explicaban con los elefantes. Lo amarraban, no, al principio no se movía, y después solo es cuestión que en su mente se metió un conocimiento erróneo, por cierto, que no le permite caminar. Y si usted se pregunta, la cualidad de un elefante no es que fuera cautivo, porque los animales no fueron creados para ser cautivos, fueron creados para que estuvieran en libertad. Usted y yo fuimos creados para tener libertad, pero alguien nos quiere hacer cautivos, y ese se llama el enemigo. Y si el enemigo le dijo, tú no te puedes mover porque tienes una cadena, aunque ya no la tengas, hermano, no puedes caminar y no puedes crecer. Fíjese la importancia del crecimiento. Yo no le quería decir, pues crecimiento solamente es subir y ya. No, yo quiero que entendamos que como padres, como madres, como hijos espirituales, como siervos, como reyes, como sacerdotes, no podemos creer que ya crecimos si no damos evidencia de que realmente estamos creciendo. La evidencia se refleja en cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué decimos, qué pensamos, cómo recibimos la palabra, hermanos. Nos estuvieron hablando sobre el perdón, y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué más y más? Y más perdón, y el domingo otra vez más perdón y más arrepentimiento. Y yo decía, porque dice tu palabra, si te arrepintieres y te apartaras, eso quiere decir transformación.
Porque si tú te apartas, estás siendo transformado. Porque dice la palabra que Él te sacó de lo vil y menospreciado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Te transformó. ¿Y qué dice más allá? Y entonces alcanzaremos subir de nivel. ¿Qué? La misericordia. Ahora mi pregunta es, ¿cómo usted identifica misericordia y almatismo? Sí sabe qué es almatismo, ¿verdad? ¿Cómo identificas, Armandito, que alguien es almático y alguien es misericordioso? No es lo mismo, sí se parece, pero no es lo mismo. Bueno, de lo que nos han enseñado es de que almático es cuando vemos así, lo vemos como, ay, pobrecito, no, hay que ayudarlo y todo eso, ¿no? Pero cuando eres la misericordia de Dios quiere ver que tú tengas esas sensibilidades a la persona de lo que está padeciendo, pero con un propósito, ¿no? Exactamente. Mire, yo lo puedo ver de esta manera. La misericordia tiene una marca que es levántate, y nos lo predicaron en este mes. Levántate. ¿Quién nos lo predicó? Está por allá. Nuestra hermana Lili decía levántate. ¿Sí o no lo decías, Lili? Levántate. Eso es lo que tiene la marca la misericordia. Te dice levántate y continúa. Levántate y no te rindas. Lo que hace el almático, hermano, es solamente te dice, pobre de ti, ¿cómo has sufrido? Es que nadie te entiende. Yo también viví lo mismo y te entiendo. Pero ¿qué te provocó? Nada, te dejó en la misma condición que como estabas. Solamente nos dijo lo que queríamos escuchar. Y la misericordia, ok, te lastimaron, te entiendo. Suelta, perdona y avanza. Esa es la misericordia. Y en esta semana, hermanos, hemos tenido casos donde dice uno, como no han compartido de la misericordia, hay que tener misericordia por los demás. Y yo decía, bueno, sí hay que tener misericordia, pero dice una parte de un canto, misericordia me dieron, misericordia doy. Entonces, ¿de dónde proviene la misericordia, hermanos? No he entrado porque quiero establecer un piso firme para poder construir, porque dice la palabra que para crecer hay que estar plantado sobre la roca. Entonces eso es lo que estoy haciendo, no se me espere, ahorita viene la palabra, no me estoy patinando, es poco a poco porque es un discipulado, ¿ok? Entonces usted dígame, ¿qué le pregunté? Ya ve, hasta me hizo que se me olvidaran las cosas. ¿De dónde proviene la misericordia? ¿Es terrenal o espiritual? Ok, es espiritual. ¿De dónde proviene? De Dios. ¿Qué se necesita para que se nos dé misericordia? Estar cerca de Dios. Entonces, yo le vuelvo a repetir, hermano, ahora de otra manera, no como antes, dejar de congregarse como algunos. No, ahora yo le digo, usted está aquí porque quiere estar más cerca de Dios. Y el estar más cerca de Dios viene la revelación de la misericordia. ¿Pero qué vino a revelar? La transformación de nuestra manera de pensar. Es que, hermano, ahora puedo entender, digo, gracias, Señor, porque cuando empezamos a pensar diferente de lo que hacemos o de lo que somos, empezamos a ver cambios. O usted dígame, ¿cómo cambió? ¿Cómo se explica que cuando usted era bebé todo le tenían que ayudar a hacer, y ahora que es adulto usted no quiere ayudar al que es bebé, hablando del ámbito espiritual? A veces nos lo decían, lo veíamos en los líderes, hay que decirle a los nuevos que se involucren, que sirvan, pero lo comentábamos, pero si los que somos viejos no nos podemos ni ver, si llega el nuevo va a decir, perdón, ¿a qué se dedican? ¿Casa de qué? ¿Casa del rebelde o cómo es? ¿Casa del insensato? Que no, es casa del deleite. Pero para que haya deleite se necesita disfrutar lo que nosotros probamos, y hay que enseñar a los demás a que prueben al Señor. Pero mire, ya me entendí un poquito qué es crecimiento, ¿ok? Ahora usted dígame, ¿en qué etapa está? ¿Bebé? ¿Niño? ¿Joven? ¿Adulto? ¿Anciano? ¿O ya de plano usted dice, a mí entiérrenme porque ya morí? Porque recuerden de los huesos secos. Dice que le dijo, órale, únanse. ¿Usted se acuerda? Porque ¿quién no lo compartió? ¿Quién no lo compartió, hermanos? A ver qué dijo. ¿Quién fue el que dio la orden de que le dijeran que se movieran los suecos huesos?
Dios le dijo a Ezequías, eso es crecimiento, hermano. Ezequiel, perdón. Ya ve, hermana, ya usted y yo ya no estamos haciendo chaparritos. Ezequiel, sí, Ezequiel. Entonces, ¿de dónde vino la instrucción? De Dios. ¿De dónde viene la misericordia? De Dios. ¿De dónde viene el crecimiento espiritual? De Dios. Ahora usted dígame, con lo que usted tiene de conocimiento, ¿cree que va a poder lograr algo sin nuestro Señor Jesucristo? No. ¿Por qué? Porque nos enseña la palabra, sin Dios nada podremos hacer, pero con Dios, el que cree, todo le es posible. Y ahí hablamos de una transformación. Lo que yo quiero que se lleve en su mente es la palabra transformación. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de transformaciones. Porque, hermano, cuando uno pide perdón, es transformado. O que nos explique nuestro hermano Román, porque fue que yo lo vi aquí el domingo, que en qué te transformó, Román, el Señor cuando hiciste tu acto de perdón. Pues de hecho lo platicaba con los pastores precisamente ayer, y pues hay una libertad, porque cuando uno reconoce y perdona, dice la Escritura que vas a otro nivel. Precisamente es eso, uno se siente libre, reconociendo que falló, ¿verdad? Pedir perdón primeramente, y eso te trae libertad. Y esa es la misericordia, porque yo dije, es mi oportunidad para ponerme a cuentas, porque como dices tú, yo no sé cuándo venga el Señor, y si no estoy a cuentas, dije, ay no, porque uno dice, ¿a quién le pido perdón? No estaba tranquilo, pero cuando el Espíritu te pone a quién, dices, ay, sí tengo que. Pudiera decir nuestro hermano Román, ¿yo por qué voy a pedir perdón si yo hasta predico? No, yo estoy en alabanza, ¿no? ¿Cómo? Si yo soy casi Dios, no me dicen Dios porque no soy invisible. Pero ¿por qué voy a pedir perdón? Es que el pedir perdón, hermano, no se trata de involucionar, se trata de crecer. Dice la palabra, menguemos nosotros, porque a veces queremos que otros mengüen. No, menguemos nosotros para que otros crezcan. Misericordia. Si usted se va a poner de tapete para que otros crezcan, eso se llama misericordia. ¿Por qué? Porque hay una acción que le dice avanza. Si te vas a detener porque ese escalón es tan alto, me pongo yo de banco para que tú subas al siguiente peldaño. Eso quiere decir crecimiento, transformación. Pero mire, creo que ya le dejé una base bien establecida, ¿verdad? Transformación, crecimiento y todo. Y no me ha contestado, hermano, ¿eh? ¿En qué nivel está usted de crecimiento? No toda la vida podemos ser bebés. Y en lo espiritual, dice la palabra, aún debiendo de ser maestros, aquellos que enseñan siguen siendo niños. Pero ¿por qué nos quedamos como niños? Porque no queremos madurar. Porque nos dicen algo, nos ofenden, nos critican y nos viene la involución y decimos, es que el enemigo, es que yo sé que no es contra carne ni sangre, es contra huestes y potestades, pero como yo solo veo al hermano, me agarro a la carne. Pero recuerde algo, hay huestes y potestades que los están consumiendo. Hay un Dios, hermano, bueno, no Dios, hay un demonio que lo que genera es sueño, distracción. Y le voy a traer el nombre, lo apunté pero se me olvidó mi hojita que dejé ahí en mi casa. Pero hay un demonio que genera sueño, distracción. Cuando usted está aquí, usted está pensando en todo menos en lo que se está predicando. Es ese demonio. Estupor. Pero hay otro. Sí es ese, pero hay otro. ¿Cómo? No lo escucho, ¿quién me habló? Habla porque no te escucho. Belfegor. ¿Es con uno? Belfegor. Belfegor, no es con U al final. Bueno, se lo voy a traer el otro. Tibillus. Uno de ellos, pero no sé si me lo puedes investigar ahí rápidamente, pero dice que todo lo que hace ese demonio en nosotros es distraernos de todo. Usted tiene sueño, usted tiene flojera, tiene proyectos y no los realiza. Es ese demonio. Y a veces decimos, ay no, yo no estoy endemoniado. Es que no es que estés endemoniado, es que hay demonios que están trabajando para que tú no cumplas el propósito de Dios. Porque si el demonio fuera los del mundo, ¿para qué? Si ellos ya no tienen una esperanza, porque no conocen a Dios. Y usted y yo sí. ¿Quién cree que es el blanco más fácil? Nosotros. Y si nosotros no somos aquellos, y lo vamos a ver a los de la palabra, que estén alertas a lo que estamos viviendo,
Por eso no crecemos, hermano. Y yo le voy a decir algo. Si usted todavía está como siendo niño, haciendo berrinche, quejándose de todo, diciendo que esto debería ser diferente, y aquí y allá, y no deja, y no perdona, y luego a veces no perdona, no porque usted tenga algo, sino porque alguien más le sembró una semilla de amargura. Y usted dice, no voy a perdonar, no voy a soltar, no voy a cambiar mi actitud, no voy a procurar a mi hermano, no voy a amar a mi cónyuge, no voy a bendecir a mis hijos, no voy a esforzarme por dar más. Hermano, no somos candidatos para llegar al cielo, pero también puede ser que el conocimiento que tengamos nos haga creer, que podemos heredar el reino. Hermano, el conocimiento es para que se use para poder resolver los problemas a la manera del carácter de Cristo. Pero si su conocimiento le hace ver que usted es heredero del reino, entonces usted tiene que tener mayor testimonio, porque al que más se le da, más se le demanda. Y no lo va a dejar el Señor. Al que más se le da, más se le demanda. Porque, hermano, nosotros fuimos creados para crecer como pueblo, como nación, como pueblo de Cristo. El Señor tiene que crecer, porque ¿qué? Lo que nos tenemos que multiplicar somos nosotros, como hijos, como ovejas. Pero a veces le decimos a los de afuera, no, tienes que buscar a Dios porque es poderoso. Pero seguimos enfermos, hermano. O no, yo conozco un Dios que te puede prosperar, pero vivimos en la miseria. Y dice uno, ok, si Dios te prospera, ¿por qué veo que no tienes? Hasta creo que, mire, algo que dicen en el mundo es, ¿por qué a los que hacen el mal les va bien? Y a los que hacemos el bien, no digo que nos va mal, pero no nos va tan bien como ellos, ¿verdad? Porque no es que hagamos que nos vaya mal, no. Pero yo le pregunto, si ellos que hacen el mal y tienen, ¿usted cree que Dios los ve de cerca? No. Ok, no tienen un poderío en el reino, eso lo sabemos. Y nosotros que tenemos lo que Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha bendecido, ¿tenemos esperanza y futuro? Sí. Entonces, ¿de qué manera nos puede jalar el enemigo o alejar de Dios? Con eso, diciendo, ¿por qué los que hacen el mal les va bien? Mejor hago el mal y me va a ir bien. Sí, pero cada vez vas a estar más lejos de Dios, mucho más lejos. Vas a tener todo lo vas a tener, pero vas a estar lejos de Dios. Y ahora me pregunto, cuando el tiempo llegue, el reloj llegue al 0,0000000 de Dios y venga por nosotros, va usted a decir, lo tenía todo y lo perdí todo. ¿Cómo se explica eso? Lo tenía todo y lo perdí todo. Y en Dios lo dejé todo y me dio todo. Porque recuérdense que estamos buscando el reino, o usted y yo, o yo al menos, no sé usted, ¿sí están buscando el reino? Tiene que crecer, y para crecer tiene que ser transformado. Isaías 51:2. Escúchenme ustedes, los que se esfuerzan por actuar con justicia, esos debemos ser nosotros. Los que buscan al Señor, miren la roca de la que fueron cortados, a la cantera de donde los sacaron. Entonces hoy te dice el Señor, ¿me has aprendido a escuchar? ¿Cuántos aprendemos a escuchar, hermanos? Porque yo, la verdad, decía el día domingo nuestro pastor, si hay que pedir perdón, si hay que reconocer, ni modos, hagámoslo. Y a veces en la mente empieza a girar, ay Señor, pues muéstrame o dime quién, porque de repente yo pareciera ser que no tenemos nada, a ver, hermanos, contra nadie, pero dice uno, a ver Señor, pues recuérdame, ¿verdad? Aquí y allá, y uno dice, a ver, ponme en mi mente a quién voy y todo. Y yo le decía al pastor Francisco, no pastor, yo creo que más bien ya no tenemos deudores en la casa, ya todos pagaron sus deudas espirituales, no estoy hablando de dinero. Y decía el pastor, no, esta casa de deleite me sorprendió porque ya no hay deudores. Y yo dije, no, es que más bien no hemos sido transformados para decir, ay, Señor, una oportunidad me diste de pedir perdón y no lo hice, no estoy creciendo, ya me quedé chiquito. Hay una oportunidad, Señor, de poder dar de gracia lo que de gracia he recibido, porque hermano, nos han perdonado, sí, y usted tiene que perdonar
7 veces, 7,000 veces, las veces que sean necesarias. Mientras no venga el Señor, usted tiene la obligación, porque somos hijos de un Dios que perdona, de seguir perdonando a los que los ofenden. Adelante, mi hermano Alex. Es como cuando uno dice, o más bien cuando uno ora porque haya arrepentimiento o perdón en la casa, pero nuestra mentalidad, o sea, lo oramos, decimos, Señor, quita todo conflicto que haya con los hermanos y todo, pero el que oró no cambia su mentalidad, sino no transforma él su mente de decir, yo tengo algo en contra de alguien, tengo que acercarme a pedir ese perdón, porque entonces yo puedo ver que lo que él oró es en vano, porque si no él se acercó con el que en verdad él tenía alguna problema o alguna indiferencia, entonces no puede haber ese cambio, porque si está orando por decir, quita todo conflicto, quita todo distanciamiento de los hermanos, pero esa persona que oró tiene eso contra alguien, entonces nada más fueron como palabras al aire, pero no fue algo que en su corazón él lo recibió, porque yo puedo entender que el que ora por eso es porque ya se acercó o ya el Señor le habló para que él se acerque a la persona y pedirle ese perdón. Así es, y mire, yo he escuchado, hermano, de veras, ahí está mi esposa, si hemos escuchado, si yo fuera como antes ese hermano ya me la hubiera pagado. Y yo digo, qué bueno que ya no eres como antes, porque eso quiere decir que fuimos transformados. Hermano, llegar a la agresión con otro hermano por algo que dices tú, pues solamente me dijo que me hiciera para allá, que porque ese banco es mío, ¿no? Por eso vamos a entrar en la transformación de la agresión. Porque, hermano, decimos, tenemos una nación ahorita ya muy violenta, pero no estamos exentos a ser violentos, porque es una atmósfera que se mueve en todo nuestro país. Entonces podemos entrar en la atmósfera de la agresión, de la ira, de querer matar a alguien tal vez, de poder herir. ¿Por qué? Porque es una manera de defendernos, nada más decir, yo no me voy a dejar. Pero, hermano, el Señor es tu juez, el Señor es el que te va a defender, el Señor es el que te va a dar la victoria, siempre y cuando sea el centro de toda tu vida. Porque si queremos que el Señor nos haga justicia a nuestra manera, aún nosotros le podemos hacer injusticia al Señor por buscar nuestra propia justicia. Entonces ahora les digo, si escuchamos, porque dice, escuchen ustedes, casa de deleite, los que se esfuerzan. Yo creo que hoy usted se esforzó a venir a la casa del Señor, y eso tiene que usted llevarlo como una corona. Porque el venir a la casa del Señor es como decirle al Señor, no me importa, porque hermanos, todos aquí estamos cansados, es lunes, venimos de un domingo complicado. A algunos les tocó servir, a otros cantar, a otros tocar, otros ministrar, otros dar consejería, otros recoger la carpa. A todos nosotros nos tocó hacer. Y el que usted haya venido, dice el Señor, a los que se esfuerzan por actuar como justos. Pero mire, antes de crecer necesitamos aprender a escuchar. No cabe duda, porque el bebé, ¿cómo crece? ¿Qué le tiene que decir usted? Di agua. ¿Qué más? Di mamá. Y siempre dicen papá. Pues ni modo, hermana, lo lamentamos, es nuestra genética. ¿Qué quiere? Di hermano. Di tío, ¿no? Di prima. O si alguien tiene un apodo, di greñitas. O di arriba, abajo. Pero ¿cómo se le enseña al niño? Por el oír, por el ver y por el tocar. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que oír, también tenemos que hablar, tenemos que tocar, tenemos que enseñar. Pero el crecimiento no empieza con actividades, sino con buscar una relación donde Dios tiene la dirección. Por eso es lo que yo le digo, entre más cerca usted esté del Señor, más rápido va a llegar a su propósito. Entre más cerca usted esté de Dios, más rápido va a llegar a su propósito. Porque entre más lejos permanezcamos de Dios, no va a haber transformación ni crecimiento. Entonces yo le digo hoy, ¿a qué vino usted? A estar más cerca del Señor. La palabra cantera, el crecimiento sin memoria produce orgullo, y el crecimiento con memoria produce gratitud. Hermano, no nos podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. No podemos olvidarlo, no como decir, ay, es que yo, no, como un recordatorio de decir, yo sé de dónde me transformó el Señor.
sé de dónde me sacó, sé a dónde me va a llevar el Señor. Pero no nos podemos olvidar de la transformación que el Señor hizo en nosotros, en nuestros huesos, en nuestra mentalidad, nuestra sangre, nuestra genética. Porque recuerde que cuando tomamos Santa Cena es transformada nuestra genética del interior al exterior. Si usted no lo sabía, se lo digo. Cuando uno toma la Santa Cena se transforma la genética interior y tiene que salir lo malo para que pueda purificar el Señor todo lo que hay en el interior. Pero muchas de las veces se nos ha olvidado que la Santa Cena es algo tan sagrado y tan valioso que solo lo vemos como un vino y un juguito, un pan o una galleta. Hasta ahí nos quedamos en nuestro conocimiento, en nuestro crecimiento. Pero el que crece, el que entiende lo que es Dios, el que sabe el propósito de la Santa Cena, entonces dice: ha llegado el momento de ser renovado, de ser transformado. Porque en ese momento, hermano, si usted está cansado, el Señor dice: hoy doy fuerzas. Si usted está triste, y dice el Señor: yo doy gozo. Si usted está desanimado, el Señor te dice: soplo aliento de vida a aquello que ya estaba muerto. ¿Y quiénes son esos que Dios busca que nosotros tengamos vida? Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios. Dice la palabra: escogidos, separados. Y el separar quiere decir consagrar, preparados para la buena obra. No se trata de la edad, hermano. El niño puede ver visiones o hasta profetizar. Pero ¿qué tiene que hacer ese pequeño? A través de papá y mamá, estar cerca de Dios. Porque ¿quién es el que le da los dones? Dios. Diferentes dones, dice el Señor. El Señor nos da diferentes maneras de servir. El Señor obra de maneras diferentes en nosotros. Pero nosotros adoramos y alabamos a un mismo Dios. Si usted ya cree que su Dios cambió, no. Dios sigue siendo el mismo, el maravilloso, el grande, el fuerte, hermano. Y yo estoy orgulloso de mi Señor, porque yo entiendo ahora, hermano, que si a usted y yo nos está preparando el Señor, tal vez no es para este tiempo. Es como el joven: si se preparara en este tiempo, ¿para qué tiempo cree que lo está preparando el Señor? Para cuando a lo mejor nosotros ya seamos adultos o viejitos. Y ellos dicen: ok, el grande camina y va al lado del buey joven y dice: no, mira, por aquí te voy a enseñar cómo arar la tierra. No solo se trata de fuerza bruta, hay que saber dar paso, respirar, caminar, siendo conscientes de que arar la tierra no nada más es una raya, hermano. Hay lugares donde siembran y es ida y vuelta. No, hermano, así es el evangelio. Ida y vuelta. Vamos a sudar, vamos a regresar cansados, dormimos y al otro día otra vez arar la tierra. Ida y vuelta. Y entonces dice el Señor: a los que actúan con justicia y se esfuerzan. Y esos debemos ser nosotros, porque a estas alturas, hermano, nadie tiene menos de un año en esta casa. Y ya deberíamos de haber crecido, ya deberíamos de haber sido transformados. Y que si viene el enemigo y nos está sangoloteando la casa, usted solamente tiene que decir: Señor, algo ya se metió a mi casa. Y ven, Señor, y trae a tus ángeles poderosos y vamos a pelear. Pero a veces decimos: Señor, ya se metió alguien ahí, ahorita vengo, ahí te dejo la casa y cuando regrese ya no lo quiero ahí, porque no, hermano, usted también tiene que decirle: aquí yo soy como decía nuestro pastor, aquí yo soy la cabeza y tú ni te metes, porque no tienes parte ni suerte. Porque ¿qué crees? Ya le hablé a mi papá y mi papá no ha perdido ninguna batalla, y mi papá no me ha dejado solo, y mi papá me defiende. Pero eso requiere que estemos usted y yo cerca. Considere eso, hermano. Si usted quiere que las cosas le salgan bien, necesita considerar al Señor cerca de usted. Si hoy se levantó, consideración: gracias, Señor, por haberme dado un día más de vida. Eso se nos olvida. Más bien nuestra mente dice: chin, ya voy tarde al trabajo. Pero tiene que decir: gracias, Señor. Usted se sienta a la mesa: Señor, gracias por la provisión. Usted llega a su casa después del culto: Señor, gracias por traerme con bien, Señor. Usted se duerme: Señor, en paz me dormiré y así mismo descansaré. Mañana con fuerzas renovadas seguiré haciendo las cosas como para ti, Señor. Pero ¿por qué cree que usted y yo no hacemos las cosas como para Dios? Porque no sabemos cómo pide Dios las cosas.
Y ahí es donde yo le quiero hacer una pregunta y quiero que usted me conteste. ¿Cómo es hacer las cosas como para Dios? Adelante, Romis. Amén. Aquí en Lucas 2:52, en la versión Reina Valera contemporánea, dice la palabra: y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Como ahorita nos comparten, ¿verdad?, que cuando tenemos esa comunión con Dios, Dios mismo respalda nuestras decisiones. Vemos que Jesús lo seguía a la multitud y no era por lo que él tenía, sino por lo que su Padre hacía a través de él, los milagros, los prodigios, las maravillas, pero había un respaldo de parte de Dios. Y vemos también que él sabía a quién acercarse. Dice la Escritura que todos los días subía al monte a escuchar a su Padre, el consejo, la guianza. Yo creo que decía: ¿hacia dónde sigues esforzándote? No puedo, sí puedes. Y bajaba con ese poder y la gente lo reconocía, porque esa es la palabra que como, a ver, bueno, preguntando, ¿verdad?, cómo sabían que era el maestro, que era el Señor. Y ni cristianos eran, ni judíos eran, pero sabían del poder que tenía él, no como hombre, sino por la gracia que había puesto Dios en él. Y no solo Dios en él, sino los que estaban a su alrededor. Y ahorita lo comentas, como familia, como esposos. La gracia de Dios en nosotros es que los que se acerquen los ayudemos, por una ayuda de buen consejo, de buena edificación. ¿Por qué? Porque somos testimonios, ¿verdad? Entonces, si no tenemos el testimonio, acercarnos a quien sí lo tiene y pedir el consejo, a los líderes de matrimonio, a los líderes necesitamos un consejo hacia dónde vamos, ¿verdad? Como no lo sabemos Así todo, es. pero escuchar también esa parte de escuchar el consejo. Y es mire, algo se lo estoy importante. diciendo de manera general. Todo este conocimiento es general, porque va a haber un punto en la transición de la palabra que lo vamos a ver familiar. El crecimiento tiene que ser primero personal. Después dice que el Señor añade, te añadió a alguien. Entonces, tienen que crecer ahora no dos, sino uno. Y ahí nos estamos quedando muchos en el decir: chin, yo crecí solo, pero cuando me unieron a alguien, no, ya no estamos creciendo, algo no está. Y luego dice que el Señor multiplica. ¿Y quién es la multiplicación? Los hijos. Y aún ellos tienen que crecer. Pero, hermano, ¿hasta dónde nos quedamos como padres? Volvemos a lo mismo, o nos quedamos tan pequeños como padres, o nos llenamos nuestra cabezota así, cabezones, y solo ahí nos quedamos. Pero solo quiero que sepa lo que vamos a ver. Dice: piensen en sus antepasados Abraham y en Sara, quien dio a luz. Cuando lo llamé, él no tenía hijos, o sea, quiere decir que estaba solo, pero lo bendije y lo multipliqué. Con Abraham, hermanos, el crecimiento del reino no depende de lo que tenemos, sino de lo que Dios ya ha cumplido en nosotros. ¿A qué me refiero? No es lo que tú hayas logrado, es que es lo que Dios ya te dio a ti. Ahí tenemos que ver el crecimiento, hermano. Porque si usted es agradecido, solo por ser agradecido usted crece. Por reconocer quién es su Dios, solo por eso usted crece. Por decir: yo quiero ser obediente, Señor.
es porque yo te mandé como profeta a levantar una alerta a mi pueblo de que está cerca la venida del Señor. No es fácil, hermano, requiere esfuerzo, pero los que tenemos más de 20 años en esta casa deberíamos de estar predicando. O la pregunta sería, ¿no te gustaría como padre ver a tu hijo predicar en este lugar? Y que cuando él declare la palabra digas, no es él, pero ¿cómo lo respalda el Señor? Cuando alguien crece genera envidia, hermano. Si alguien madura en la palabra, tú di, Señor, gracias, porque al menos no tenemos ignorantes en la palabra. Hay alguien que se está metiendo a lo espiritual. Hay alguien que está diciendo, a ver, voy a leer las versiones, los significados, a ver qué encaja, Señor, una historia que pueda ser testimonio para las naciones, para mi casa de deleite. Y entonces vienen los siervos y dicen, aquí dice el Señor, escuchen. Pero no es fácil. Entonces vuelvo a lo mismo. Ahorita me dices, Arturo, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué es hacer las cosas como para Dios? Adelante, Arturito. Y nada más me quedé en una, hermano. No puede ser, Señor, ayúdame. Bueno, retomando un poquito lo que estás diciendo, podemos tomar de ejemplo a Pablo, que él tal vez pensaba que había crecido, ¿verdad? Pero en realidad, pues, era un niño, y tal vez el niño entre los apóstoles, ¿no? Pero cuando el Señor lo llamó, dice que él preguntaba, porque ellos habían estado con Jesús, y él les decía, ¿qué decía? ¿Cómo hacía? ¿Cómo partía el pan? ¿Qué les decía? Y empezó a aprender de Jesús, hasta que llegó un punto en el que dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y llegó a ser el perito arquitecto de... Imagínense, hermano, pero no le fue fácil. Para llegar a ser el perito arquitecto, hermano, si hasta dice la palabra que había un copero, ¿a qué se dedicaba? Solo a llevarle la copa. Pero era de los cercanos y de los que decía el Señor, a ver, sí, tráeme tú mi copa, porque imagínese, usted le va a decir a alguien que le cae mal, tráeme mi alimento, pero que lo odia así con odio jarocho, va a decir, no, mejor pruébalo tú y vamos a ver si me lo como, ¿verdad? Pero en lo espiritual es así, le recibimos la palabra a quien creemos que es maduro. Pero nos lo decía nuestra hermana Liliana en la profecía, te ves grande, te ves frondoso, te ves enorme, pero tus raíces están podridas, ¿sí o no? Así nos lo decía. ¿Quién se acuerda de esa profecía? Es que, hermano, hay que saber escuchar todo lo que pasa en nuestra casa. Si alguien nos dice, deja de pecar y pórtate bien, no digas, árale, ahí te hablan, infiela. No, ahí te hablan. Usted diga, Señor, ¿en qué te he sido fiel? No se trata solamente en la pareja, Señor, ¿en qué te he sido infiel? Porque te quiero pedir perdón. El domingo fue una oportunidad para decir, ok, si en mi mente no hay alguien a quien le pueda pedir perdón, pero hay alguien a quien sí le debo de pedir perdón. Señor, perdóname. No se trata solo de una persona. Le hemos fallado al Señor, hermano. Y no me puede decir que no, porque entonces diríamos, como decían en la prédica, ¿hacemos a Dios? ¿Quién lo dijo? No, sí, ¿quién lo dijo? Pero ¿quién lo predicó? El pastor Francisco. Tenemos que saber a qué cena vamos, hermano. Yo luego digo, Señor, de repente escucho a Lili, de repente escucho a Román, de repente en la buena semilla, luego en la buena semilla al mismo tiempo, y digo, bueno, Señor, ¿ahora qué hacemos? ¿Una y una, micha y micha, o qué hacemos? Pero ahí estamos, de repente escuchamos las profecías, de repente, aunque no somos mujeres quejay, pero pues las mujeres le suben todo el volumen al celular y uno se está también escuchando la palabra ahí al lado, ¿verdad? Y uno está viendo la tele y le sube más y ellas, no, más le voy a subir. Pero a lo mejor el Señor te está diciendo, para eso te la puse, pues es tu ayuda. Entonces ahora le escuche la palabra de Dios. Llega el viernes. Y hermano, yo cuando vengo, yo digo, gracias, Señor. Y ahí está mi petición. Ahí siguen estando las peticiones, hermano. Pero llega a la casa del Señor, sí llega la alabanza, sí llega la adoración, sí está bien, está bien. Pero yo creo que debemos anhelar el momento donde Dios dice, Señor, ahora siéntate y escucha. Porque, hermano, ¿quién éramos? Yo se lo compartí. ¿Quién éramos? Un pastorcillo de ovejas. ¿Tenía peso en lo espiritual?
Solo era un pastorcito. Vino el Señor con el poder de la misericordia, porque fue a anunciar a otros. Entonces eso habla de misericordia. Vino con el poder de la misericordia y entonces se llenó tanto de autoridad que dice que él, hermano, él estaba acostumbrado al silencio del campo. Imagínese usted, en una cabaña preciosa con jacuzzi, tenía que estar con los animales y que le diga, no te vas a ir a la ciudad a predicar. No, muchos dirían, no, Señor, déjame a mí con mis ovejitas. Pero el Señor dice, ahora, ya que estás maduro y has crecido, no te puedes quedar ahí. Órale, tú me dijiste, mírame y envíame. Y dice el Señor, ya te miré y te voy a enviar. Y la pregunta es, si alguien lo sacaran de esta tierra de casa de deleite, en el orden que Dios estipula, para ir a predicar a otros, ¿dejaríamos nuestra comodidad? Porque aquí estamos cómodos. Perdóneme, hermano, pero en la iglesia estamos cómodos. Tenemos lo que pudiéramos tener en una casa. Yo sé que pues, quisieran unos reposet, palomitas mientras estamos predicando, o que el domingo les hubiéramos puesto el mundial ahí en las pantallas y todos con nuestra bandera de México, Zule con la de Argentina cantando, a lo mejor el Román con la de España. Yo sé que eso es lo que anhela su alma, pero dice Dios que todo lo que hagamos para Él tiene que ser santo. Entonces, a ver, dígame, hermano, ya para ir terminando, porque ya se me acabó el tiempo, solo llegué a la primera diapositiva, pero dígame, ¿qué es hacer las cosas para Dios? Bueno, Sí, manita, perdón. permítame. Bueno, nosotros veíamos el sábado que no toda la danza es agradable a Dios, ¿verdad? Y entonces no todo nuestro servicio es agradable a Dios. Si nosotros estamos siendo movidos por el Espíritu, en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, bueno, ¿cómo servir para Dios? Pues por medio también de los dones del Espíritu, ¿no? Y dejando atrás toda nuestra carne. Imaginen, no, Madaya nos puso otra estatura. Y en el tema de también tenemos que ver estatura, pero lo iremos viendo más adelante, hermano. Es que de veras, yo le puedo dar el tema, ahorita me hubiera echado las 15 diapositivas, rápido le digo versículos, medio le expongo, pero cuando usted se vaya va a decir, ¿y qué dijo? Y me gusta ir poco a poco quitándole, diríamos por ahí, ahora ya las amadas tienen una técnica de cebrar el pollo más rápida, pero antes era, órale, dedito por dedito, manita con manita, pellizquito por pellizquito, y así tiene que ser la palabra, porque no nos podemos ir de aquí si no nos llevamos algo en nuestra mente, nos llevamos transformación, crecimiento, cambio de actitud, arrepentimiento, misericordia, como se lo dije. No es lo mismo decir, ay, es que pobre del pequeño, pobre de la joven, decía nuestro hermano Román, si estuviera una mujer embarazada, ¿cómo le explicamos que ni nos dejó hablar, solo siguió hablando y no nos dejó participar? Pero sería bueno decirle, cometiste un error, porque no fue en el orden de Dios. Ahora, tu hijo viene con maldiciones y que no las vas a poder cambiar si no lo dedicas al Señor. ¿Lo entiendes? Sí, tienes que arrepentirte porque lo que hiciste fue ir en contra del templo que somos nosotros, en contra de Dios. Y el que no está con Dios está en contra. Y si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que cambie tu cosecha de un hijo bastardo, porque así le dice la Biblia, a un hijo de honra, te tienes que pactar con el Señor y decir, me comprometo a dedicarte lo que todos los días de su vida tiene que servir. Entonces, te arrepientes, te levantas, asume las consecuencias porque ya la están y tú le dices al Señor, gracias porque alguien vino y me dijo, levántate. Eso es ministrar la palabra en la misericordia. Si yo me fuera al alma, no te preocupes, hija, Dios te va a bendecir y tú tranquila, pues eres joven, pecaste, pero dice Dios que perdona nuestros pecados, entonces tú tranquila, no tienes que hacer nada, solo ven a la iglesia y escucha y ahí que Dios te hable. ¿En qué la motivé? En nada, la dejé igual, embarazada igual.
Pero ella va a decir, sí, no hay que hacer nada, Dios es bueno. Y dice uno, híjole, mi alma me ganó, Señor, creo que no le dije un buen consejo. Y lo peor es que ya no volvió a venir, porque como le dije que no tenía que hacer nada, ya no vino. Pero si la embarazada dice, sí, cierto, no me había dado cuenta del error tan grave que cometí. Pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, casa de deleite, con la embarazada? Ven, acércate a Dios, pacta con Dios, comprométete con Dios, búscale de día y de noche, intercede, ahora no por ti, ahora intercede por otros. La misericordia es para otros, hermano, y lo vamos a ver en el tema. La misericordia no se aplica, ay, tengan de mí misericordia. No, la misericordia es, yo voy a dar la misericordia a otro porque Dios ya me hizo a mí misericordia. ¿O por qué cree que Dios murió por usted y por mí? Por misericordia, para que usted y yo fuéramos transformados. Póngase de pie, hermano. Espero que me haya dado a entender, y si no, pida la revelación para mí, para usted, para que le entendamos. Pero que este día, hermano, así como lo ve en la imagen, somos una iglesia de restauración familiar. No puede la familia ser arrebatada si no están todos los elementos para poder llegar al reino de los cielos. No abandone al que ha dejado ahí, que dice, este no quiere. Insista. Pero no insista como padrastro, ¿verdad? No, dice la palabra, ¿qué te va a decir? No. Predique con el ejemplo. Dígale a su hijo, tal vez tiene un hijo ahí rezagado, dígale usted, como el Señor lo haría contigo o conmigo. Hijo mío, ya te fuiste, te gastaste lo que tenías, lo que era tuyo, pero ven, hagamos fiesta. Hermano, la blanda respuesta aplaca la ira. Un buen consejo para los papás con los hijos rebeldes: la blanda respuesta aplaca la ira. No quiere decir que cuando usted tiene que ejercer autoridad tiene que ser a través de golpes, de hablar duro. No, tiene que tener usted autoridad. Eso le basta más que un buen grito. Así que levante su mano derecha. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque a pesar de cómo soy, Señor, hoy te pido perdón por lo que he hecho, las transgresiones, mis iniquidades, tal vez, aún de aquello que todavía no quiero sacar a la luz, Señor, aún de ello yo te pido perdón, Señor. Bendigo a mi amada, Señor, porque dice tu palabra que me la has mandado para mi ayuda, Señor. Y también bendecimos a la cabeza, porque dice tu palabra que todo descenderá de la cabeza. Y yo lo tengo que bendecir para que de él sea vertido lo que tienes para mi familia, Señor. Bendecimos a los hijos, Padre. Sé que hay etapas donde tienen que vivir dificultades, donde la rebeldía se levanta, donde el carácter no se define, Señor, pero necesitamos como padres forjarle un carácter a la manera de Cristo. Ser pacientes, ser amorosos, ser prudentes, ser respetuosos también, Señor. Ayúdanos como familias a crecer en un nivel espiritual mayor, Señor. Y que no se hable de familia, Señor, de palabra, como dice tu escritura, de labios me honras. No, Señor, sino que nosotros con nuestra conducta podamos decirte cuánto te amamos, cuánto te bendecimos, cuánto te honramos. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Bendecimos las economías en general de todos, Señor, sea que cumplan contigo o no, Señor, solamente movidos por fe, Señor. Bendecimos la economía de todos, Señor, que pueda haber sustento esta semana, que pueda haber salud, que pueda haber prosperidad, que pueda haber caricias entre los matrimonios, que podamos llegar al taller de los cuerpos, Señor, que los hijos puedan saber que nosotros como matrimonio te amamos y te seguiremos amando hasta el día grande y bendecido que tú vengas por mi familia, Señor. Prepáranos, transfórmanos, Señor. Y de la misma manera, Señor, bendecimos al dador alegre, Señor. No damos porque sea una obligación, damos porque sabemos que tenemos la responsabilidad de estar en tu casa y venir
a una casa del deleite, pero con nuestra mano lleno de gratitud, Señor. De la manera que nos has bendecido, de esa manera devolvemos lo que tú ya nos has dado por gracia, Señor. Yo te doy gracias y de esa misma manera, Señor, te pido que guardes de todo accidente a mis hermanos. Todo robo, todo hurto, toda delincuencia quede amarrada, Señor, quede echada al fondo de la mar, Señor, y que todos mis hermanos lleguen con bien a su casa, Señor, llenos de la transformación de tu palabra. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues